Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, como ustedes saben, esta moción es consecuencia de la interpelación formulada al conseller de Hacienda y de Administración Pública en el Pleno del pasado día 21 de marzo sobre la política general de la Consellería en materia de cumplimiento de los objetivos de déficit para el año 2012. Recordarán sus señorías que en aquella sesión el conseller de Hacienda nos habló de la necesidad de proceder a un ajuste de 482 millones de euros, con el fin de alcanzar la meta establecida en los acuerdos que se tomaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que, como es bien conocido, fijó un límite del 1,5% del PIB. Se nos dijo entonces que con ese ajuste ya era bastante, y se nos acusó al Grupo Socialista, y a mí concretamente, de practicar un alarmismo infundado por señalar que la situación de las cuentas públicas valencianas era bastante más grave de lo que se nos venía contando, y por afirmar, nosotros afirmamos que no sería posible alcanzar el objetivo de déficit que nos estaba diciendo sin efectuar recortes en sanidad y educación, a lo que mi grupo se oponía y se opone rotundamente. Pues bien, unos pocos días después, fue el propio Gobierno de España el que vino a desmentir al señor conseller, obligándole a efectuar un recorte aún más elevado, más del doble de lo que nos anunció, y a hacerlo precisamente allí donde había dicho que no lo iba a hacer, en sanidad y en educación. Durante el debate de la interpelación ya tuve ocasión de poner de manifiesto el desacuerdo del Grupo Socialista con la posición mantenida por el Gobierno valenciano, que decidió aceptar dócilmente los objetivos de disciplina fiscal establecidos por el Gobierno de España. Vale la pena recordar hoy que la Comunidad Valenciana se encuentra entre las peor financiadas, es la segunda más endeudada del Estado y viene registrando desequilibrios presupuestarios superiores a la media a pesar de la elevada acumulación de obligaciones de pago no reconocidas, es decir, de las comúnmente conocidas como facturas en los cajones. El hecho de que la Generalitat haya remitido al Gobierno de España más facturas pendientes de pago que ninguna otra comunidad autónoma, casi una cuarta parte del total, ya resulta suficientemente ilustrativo de la gravedad de la situación en que nos encontramos. Exigirnos que alcancemos el mismo objetivo que se ha establecido para los demás supone obligarnos a hacer más sacrificios, a acometer un ajuste más profundo, que nos conducirá a una contracción más intensa en la actividad económica, a una mayor destrucción de puestos de trabajo y a una peor situación de los servicios públicos. Y supone también obligarnos a dedicar aún menos recursos a sanidad y educación, precisamente aquí, en nuestra comunidad, donde ya destinábamos menos que en otras autonomías. El Consell ha perdido una gran oportunidad, otra más, y ya van unas cuantas en muy poco tiempo, para defender los intereses de los valencianos y las valencianas, demandando al Gobierno de España que hiciera recaer el esfuerzo del ajuste, en mayor medida, sobre aquellas comunidades autónomas que se encuentran en una mejor posición de partida y que disponen de una financiación superior a la media. Porque no se trata, no es lo que está pidiendo mi grupo aquí, no se trata de pedir más flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria por el mero hecho de gastar y gastar, que eso ya se hizo aquí durante años, sino para repartir los sacrificios de manera más equitativa. Porque un ajuste equitativo no es el que pide a las comunidades autónomas que hagan todas el mismo esfuerzo. Es más equitativo, sino aquel ajuste que le pide más al que está mejor y le pide menos al que está peor. Entre las propuestas de la moción de mi grupo, las propuestas de la moción que mi grupo registró en esta Cámara hace prácticamente un mes, se insta al Consell a acometer los ajustes necesarios sin efectuar recortes ni en sanidad ni en educación. Aunque parece que otros ya han tomado las decisiones por nosotros y cualquier cosa que podamos decir aquí hoy podría ser ya irrelevante. Probablemente si ustedes, señorías del Grupo Popular y los miembros del Consell, hubieran defendido con más firmeza la capacidad de nuestras instituciones para hacer y para decidir, no tendrían que enfadarse tanto cuando alguien les sugiere que la Generalitat está intervenida por el Gobierno de España. En nuestra moción instamos también a la Consellería a proponer medidas fiscales que permitan obtener ingresos adicionales mediante un gravamen progresivo que no penalice a las rentas bajas, que no penalice a las rentas medias ni a los titulares de patrimonios modestos, así como a poner en marcha medidas de estímulo económico que compensen el efecto contractivo de las políticas de reducción del déficit, con la finalidad de incentivar el crecimiento económico
y la generación de empleo. Señorías, el Gobierno valenciano tiene el deber de combatir los negros nubarrones que se ciernen sobre nuestra economía. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, publicadas hace solo unas semanas, han puesto de manifiesto que la Comunidad Valenciana, a lo largo de los 3 últimos años, ha sido la que ha padecido una mayor contracción de la actividad económica. Ninguna otra comunidad ha registrado niveles de contracción económica tan elevados. Y a pesar de ello, la Comunidad Valenciana figura también ahora mismo en todas las previsiones como una de las autonomías que peor se va a comportar durante los próximos 2 años. Es decir, nos ha ido peor y, desgraciadamente, todo apunta a que nos va a seguir yendo peor. El Grupo Socialista considera que mientras ocurre todo esto, el Gobierno valenciano no se puede quedar esperando a ver qué pasa, o incluso hacer algo peor, dedicándose a hacer algo que puede ser peor que simplemente esperar a ver qué pasa, que es apostarlo todo a la carta del ajuste, de la austeridad sin límites y de los recortes. Fiarlo todo a esa carta es limitar nuestras posibilidades, es conducirnos a un futuro aún más difícil. El Gobierno valenciano debería apostar por una combinación inteligente de políticas de austeridad y de políticas de estímulo que nos ayudaran a salir de la crisis, a hacerlo antes y a estar mejor preparados para lo que va a venir después. En nuestra moción planteamos también que la Consellería de Hacienda ofrezca información detallada sobre todas las deudas que mantiene con sus proveedores, así como sobre las obligaciones de pago no reconocidas como gasto que han ido acumulándose a lo largo del tiempo. Entendemos que esta práctica, coloquialmente conocida como guardar facturas en los cajones, no se debe repetir. Y además consideramos necesario que todas las obligaciones de pago que aún no hayan sido reconocidas sean computadas cuanto antes, a fin de que todos los grupos parlamentarios de la Cámara podamos conocer la verdadera situación de las finanzas autonómicas. Por razones similares, nos preocupa también el impacto que tendrá el mecanismo de pago a proveedores que va a poner en marcha el Gobierno de España sobre la deuda financiera de la Generalitat y sobre los gastos que genera esta deuda. Como ya manifesté en esta misma Cámara hace unas pocas semanas, este mecanismo de pago no es más que un canje de deuda comercial por deuda financiera. La deuda sigue estando ahí y, estando nuestra comunidad en los niveles más elevados de España, la segunda concretamente, nos preocupa cuál puede ser su evolución como consecuencia de las nuevas obligaciones asumidas. Pero es que además hay que tener presente también que a esa deuda financiera se va a unir también la derivada de las emisiones que el Gobierno de España va a respaldar y que acrecentará todavía más los pasivos financieros de la Generalitat. Los titulares de las consellerías de Economía y de Hacienda nos han manifestado ya en varias ocasiones que tienen la intención de aprovechar esta fórmula para colocar en el mercado el mayor número de títulos posibles, incluyendo emisiones que fueron autorizadas por el Gobierno central durante los últimos 2 años y que hasta ahora no se han podido colocar en el mercado. Hablamos, señorías, de varios miles de millones de euros de deuda financiera adicional, entre 4 y 5.000 millones. Por eso el Grupo Socialista plantea en esta moción que la Consellería de Hacienda haga un análisis del impacto que tendrá este mecanismo de pago a proveedores sobre la deuda financiera de la Generalitat y también sobre los gastos generados por la misma, definiendo un escenario de compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros que permita conocer el horizonte financiero al que se enfrentan las arcas públicas autonómicas. Se trata de saber, señorías, de saber con claridad y con la máxima transparencia cuánto va a crecer la deuda financiera de la Generalitat, si existe alguna previsión, si hay alguna estrategia para hacer frente a ese crecimiento, a qué calendario de vencimientos nos enfrentamos, cuánto va a costar el canje de la deuda comercial por la deuda financiera. Nada de esto es gratis, señorías. Y por ese motivo proponemos también que el Consell informe mensualmente al SCORS sobre la evolución de la deuda financiera de la Generalitat, así como sobre el calendario de vencimientos que deban atenderse a lo largo de los 24 meses siguientes. Señorías, si de lo que se trata ahora es de generar confianza, tienen aquí la prueba del algodón. Nada mejor que encender la luz, que aplicar focos, luz y taquígrafos, como se suele decir normalmente. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Señor Blanco.